Spectro. Recientemente recibí una capacitación en materia de políticas públicas por parte de una persona que ha trabajado en el sistema educativo nacional durante una gran cantidad de años. Se nos compartió información muy interesante acerca de los procesos de implementación y evaluación que siguen estos cursos de acción. Sin embargo, lo que más me llamó fue una anécdota que se nos contó acerca de las evaluaciones periódicas que se hacen al sistema educativo nacional. Un ejemplo de estas son los exámenes tipo enlace, que son pruebas que se aplican a la mayor cantidad de estudiantes de los niveles básicos para determinar cuál es el nivel académico en términos generales. Resulta ser que en las últimas ediciones las comunidades urbanas han salido muy por encima de las comunidades rurales en cuanto a respuestas correctas en dichos exámenes. En primera instancia pareciera que este hecho no es tan raro, no está fuera de lo común, pero es curioso observar que las respuestas incorrectas que marcaron los alumnos de las comunidades rurales o indígenas eran similares entre sí, es decir, estaban cometiendo los mismos errores. Así, mi mentor se puso a revisar pregunta por pregunta para averiguar cuáles eran los patrones, o quizás determinar cuáles eran los motivos por los cuales los alumnos de escuelas rurales cometían los mismos errores. Se dio cuenta de algo muy importante. Hubo una pregunta que le llamó en especial la atención y decía de esta manera: Juan tiene un corral en el cual se encuentran 10 ovejas. Un mal día, a Juan se le olvida cerrar dicho corral. Por lo tanto, se le escapan 3 ovejas. ¿Cuántas ovejas le quedan a Juan dentro del corral? Este suena a un problema matemático bastante sencillo de resolver. Podríamos coincidir en que la respuesta correcta es 7 ovejas, porque si tenemos 10 ovejas en el corral, dejamos abierta la puerta y se nos escapan 3 ovejas, entonces nos quedarían 7 dentro de dicho corral. Un profesor de matemáticas podría asegurar que la respuesta correcta es 7, pero no los niños indígenas y de comunidades rurales. Estos estudiantes aseguraban que la respuesta era 0. ¿Qué estaba pasando? ¿Cómo es que pasaron de entender un 7 como la respuesta correcta a percibir un 0? ¿Es que acaso los maestros rurales hacen un pésimo trabajo? ¿O los materiales didácticos tienen este tipo de errores que confunde a los estudiantes? La verdad es que ambas posibles causas son bastante improbables, más aún considerando que fue un examen realizado a nivel nacional. Mi mentor se interesó tanto en el tema que empezó a asistir a las comunidades rurales e indígenas que estuvieran cercanas a la Ciudad de México. Una vez en ellas, empezó a hacer entrevistas tanto a los alumnos como a los padres de familia para ver qué pensaban sobre esta respuesta. Y más aún, si ellos consideraban que la respuesta era 0, ¿por qué? ¿Por qué 0 en lugar de 7? Lo que le respondían era bastante impresionante. Resulta ser que los niños dentro de estas comunidades están acostumbrados a ver corrales. Viven entre ellos. Algunos los tienen en sus propias casas. Se dedican a eso. Entonces, saben perfectamente que si el dueño de alguno de estos corrales olvida cerrar la puerta, todos los animales se van a intentar salir. Todos. No solo 3. Y así un ser humano se interponga e intente calmarlos, la verdad es que no hay mucho que hacer en ese preciso momento. Porque así actúa la naturaleza. Es la inercia dentro de la conducta que tienen estos animales. Entonces, era imposible que la respuesta fuera 7, porque al final del día todas las ovejas se hubieran escapado. Lo importante de esta anécdota es percibir cómo las evaluaciones educativas en muchas ocasiones no contemplan los diferenciadores culturales o regionales que en buena parte
definen al sistema educativo nacional como un todo. Así, la construcción de los programas educativos debe realizarse de una forma horizontal, en la cual la mayor cantidad de actores posibles se involucren y tengan una opinión. Porque si los programas educativos se siguen construyendo como hasta ahora, de arriba hacia abajo o del centro hacia la periferia, se va a continuar con este tipo de sesgos. Citando a algunos autores académicos dentro de las ciencias sociales como Giovanni Sartori, se debe comparar lo equiparablemente comparable. Entonces, no se debe considerar que la educación impartida en Oaxaca deba ser exactamente igual a la impartida en Aguascalientes, por poner un ejemplo. De entrada porque la extensión territorial es distinta. Y asimismo, la cantidad de población indígena presente en una y en otra entidad es diferente. Debe ser diferente la educación que se imparta. Nuevamente, considerando la mayor cantidad de actores posibles en los órdenes que más se pueda. Puede ser federal, local, municipal, entre otros. Según el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la deserción escolar y otras problemáticas relativas a la educación nacional se acrecientan en las comunidades rurales más que en las comunidades urbanas. Y causas de ello hay muchas. Yo voy a considerar las dos más importantes. Primero, hay muy poco apoyo a las escuelas rurales en materia de artículos como lo pueden ser borradores, pizarrones, plumones, hojas de papel, entre otros. Asimismo, las capacitaciones a los profesores rurales suelen ser ineficientes y de poco acceso. Y el segundo punto es que las comunidades indígenas sienten poca atracción por seguir una vida académica, tal como la define el sistema educativo nacional. Sobre el primer punto mencionado, la solución parece bastante evidente. Es un tema de gestión. Dar más apoyos y mejores capacitaciones se presenta como una solución ideal, mientras que al tratar el segundo problema se requiere un análisis más profundo, pues no es tan sencillo entender por qué estas comunidades indígenas o rurales no se sienten atraídas a la vida académica. Dentro de mi experiencia como estudiante de ciencia política, me he dado cuenta de dos factores. Esto gracias a un proyecto de investigación que estoy llevando a cabo con relación a las comunidades indígenas en México y las mejoras que se pueden hacer en sus condiciones de vida. El primer punto del que me he dado cuenta es que incluso en la actualidad, en pleno siglo XXI, persisten ideales dentro de la Academia de las Ciencias Sociales que perciben a las comunidades indígenas como un obstáculo para alcanzar la modernidad. Y esto no es una teoría conspirativa, es un hecho altamente comprobable al observar los estudios o las ideas que desarrollan autores como Samuel Huntington, quien establece a la sociedad estadounidense como la ideal, como la que todas las naciones, sin excepción, deben alcanzar, y para ello se deben eliminar los diferenciadores culturales. La influencia de este tipo de ideas es tal que las políticas públicas implementadas no solo en educación, sino en todos los ámbitos del bienestar social, se orientan a cumplir con esto de parecernos cada vez más a las sociedades desarrolladas, a las sociedades modernas. Otro ejemplo dentro de la educación se da con los programas enfocados principalmente en la enseñanza del español. Es decir, el español es muy importante en nuestro país para comunicarnos de forma horizontal, pero no es lo único que se les debería enseñar a estas comunidades indígenas. El segundo punto de lo que me he dado cuenta a lo largo de mi investigación es que las comunidades indígenas por sí mismas son extraordinarias. Son de los pocos pueblos alrededor del mundo que se pueden considerar autosustentables en materia ecológica. Asimismo, a pesar de las intervenciones de los colonialismos, del alto mestizaje que ha ocurrido en zonas como Latinoamérica, siguen existiendo y han logrado heredar su cultura de generación en generación hasta la actualidad.
Es un dato verdaderamente impresionante. Ahora bien, queda mucho por hacer para construir esta sociedad horizontal de la que tanto les he hablado. Para ello nos sirven los principios interculturalistas, que se entienden como aquellos preceptos que tienen como interés principal regular las relaciones humanas, no anteponer una cultura sobre otra, sino igualarlas en condiciones, resignificar lo que representa ser un ser humano, y algunos ejemplos de principios interculturales serían estos 4: el diálogo horizontal, trabajo colaborativo, respeto a la tolerancia, respeto a la diversidad cultural, y el último es tolerancia a dicha diversidad cultural. El tercero y el cuarto se encuentran bastante conectados entre sí. Es difícil ubicar un origen de la corriente interculturalista, sin embargo, en el caso mexicano tenemos a la gran interculturalista Silvia Schmelkels, quien ha trabajado el tema educativo durante toda su vida profesional, y nos menciona cómo al construir una identidad nacional, no solo en el caso de México, sino en la mayor cantidad de los países alrededor del mundo, debemos tomar en cuenta las diferenciaciones culturales, no como un obstáculo o no como algo que hay que erradicar como nos propone Samuel Huntington, sino como algo que nos ayuda a diferenciarnos, como algo que nos nutre, que nos da una identidad más fuerte y que nos puede permitir desarrollar valores como la empatía o la tolerancia de la que ya les he hablado con anterioridad. Es un paso bastante revolucionario en la construcción de sociedades con miras hacia un futuro de igualdad de condiciones. Ahora bien, yo sé que no todos tenemos acceso a los puestos de poder, no los vamos a tener, pero seguimos siendo ciudadanos y tenemos el poder de nuestra voz. Tenemos distintos mecanismos, como las manifestaciones o el voto en sí mismo, y los invito a que reflexionen sobre estos puntos la próxima vez que tomen una decisión electoral o política. Muchas gracias.